Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos comenzando con nuestra primer serie de webinars abiertos del 2022. Para comenzar esta sesión, vamos a comenzar con el ISO 27701 y nos va a estar apoyando el ingeniero Fernando Díaz, quien es el líder de continuidad en HK México. Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando en esta sesión y también que ustedes se integren a esta serie de webinars. Adelante, Fernando, por favor. Muchísimas gracias, Mercedes, y gracias a todos por darnos este espacio en su agenda. Como lo comentaba Mercedes, este es el arranque de una serie de webinars, el cual el primero estaremos dedicando al tema de la introducción a la norma 27701. Este es un sistema de gestión de privacidad y la idea de la plática es poder dar un marco de referencia general sobre algunos temas y conceptos importantes que tenemos que dominar. Este tema de la privacidad, que puede parecer muy técnico, muy legaloide, muy ajeno a lo que tenemos que atender día a día en temas de tecnología, en temas de retos, de asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestra información, se ha venido acercando, sobre todo con estos escenarios que hemos tenido en la pandemia, porque nos ha enfrentado a esta dura realidad de la dependencia que tenemos sobre servicios y plataformas de los cuales la verdad es que sabemos poco, qué hacen con los datos, cómo utilizan nuestros datos y quién se beneficia de explotar estos datos. Este marco de referencia o este sistema de gestión de la privacidad está precisamente destinado y diseñado a atender las principales inquietudes que tenemos respecto a estos retos que nos plantea. La plática la vamos a iniciar dando algunos ejemplos reales al final de la presentación y acompáñenos hasta el final de la plática para darles algunas recomendaciones de cómo pudieron evitarse o resolverse estos casos que vamos a revisar. Vamos a revisar algunas definiciones que nos van a ayudar a poder entender y poder aplicar estos controles o esta propuesta que nos hace el sistema de gestión de privacidad sobre cómo entendemos la privacidad, cuáles son estos datos personales identificables y cómo podemos irlos incorporando a nuestras prácticas. Posteriormente vamos a hacer una revisión a un alto nivel de la estructura de la norma, de los principales controles que le integran, para llevarnos una perspectiva general de cuáles serían los retos o cuáles serían las principales tareas a realizar, y cerraremos nuestra charla con alguna revisión rápida sobre las principales regulaciones que en lo tocante a privacidad, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en México, como algunas regulaciones internacionales, como la Ley de Protección de Datos en Línea para Menores de Estados Unidos o la Ley General de Protección de Datos en la Comunidad Europea, nos van a presentar un escenario y retos que, si estamos buscando integrarnos en esta economía digital y ir por todas estas oportunidades que se nos abre nuestra empresa, tanto por los tratados de libre comercio que tenemos, el TEMEC con Canadá y Estados Unidos, como los tratados que tenemos con la Unión Europea, es un tema que tenemos que ir poniendo en la agenda y generando nuestra estrategia independientemente del tamaño de nuestra organización. Vamos a empezar con algunos casos de, bueno, ¿y por qué es importante y por qué tanto revuelo por la privacidad? Creo que a todos nos ha tocado, sea de primera mano o a través de algún familiar, alguna amistad, esta experiencia de ir a comprar tiempo aire a una tienda de conveniencia. El proceso es bastante transparente. Llegamos a la caja, le pedimos al cajero que el servicio que queremos obtener, el cajero confirma qué compañía celular nos va a generar este tiempo aire. El cajero nos pide el monto de la compra y aquí es donde viene la parte importante. Tenemos que dar en voz alta nuestro número telefónico. Esto pareciera trivial, sin embargo, hay ciertas situaciones donde la manera en que está diseñada esta transacción nos puede meter en problemas. En una transacción normal, una vez que damos el teléfono y viene una confirmación, nos confirman la recarga y nos llega este número, nuestro número celular. Hasta ahí todo sin ningún problema. ¿Cuál es el evento o el caso que les quiero comentar? Bueno, pues una señorita bastante guapa y joven, como la que tenemos aquí en la imagen, días después recibe la llamada de una persona que no conoce, que en ningún momento tuvo un interés romántico, pero
que en medio de la conversación, tratando de iniciar un contacto personal o romántico, pues esta persona se le hizo buena idea escuchar el teléfono y contactarla de esta manera o utilizar su puesto de cajero y tratar de contactarla de esta manera. Un problema de privacidad para todos aquellos que tenemos algún familiar, hijos, pero lo más importante es que la manera en que se diseñó la transacción nos arriesga a este tipo de interacciones no autorizadas y no deseadas. Un segundo caso, y creo que aquí muchos podrían identificarse. En México, con todo este esfuerzo que estamos haciendo por integrar temas de educación financiera y poder tener una relación más sana con el dinero y con todos los servicios financieros que nos ofrecen, es muy frecuente que haya una gran cantidad de la población que hace un mal uso o abuso de los créditos, sobre todo en tiempos departamentales o de tarjetas de crédito. Dado que hay un porcentaje bastante amplio de personas que no pueden liquidar estos créditos o estos servicios, las compañías, después de agotar los recursos que tienen dedicados en su proceso de cobranza, tienen que recurrir a compañías de cobranza extrajudicial. Esto básicamente es un servicio que se subcontrata como cualquier call center y lo que busca es tratar de llegar a un acuerdo, a veces no por las opciones más éticas o las más amigables, para tratar de llegar a un acuerdo, en el mejor de los casos por la cantidad completa, o un acuerdo parcial donde hay un contrato previamente definido entre la organización que tiene esta cuenta pendiente por cobrar y la organización que tratará de ubicar y llegar a este acuerdo extrajudicial con el deudor. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues resulta ser que la verdad es que la validación que hacen las instituciones antes de otorgar el crédito durante su proceso no es de muy buena calidad. Entonces, se está volviendo muy frecuente que de repente empieza uno a recibir llamadas de gente que no conoce, con la que nunca tuvo relación, estuvo casada o que sencillamente vivió en algún momento de la historia en ese domicilio. Y tenemos una avalancha de llamadas y de insistencias y de amenazas que en primera instancia no deberíamos recibir porque ni siquiera somos el titular, tampoco tenemos un mecanismo o un proceso que nos permita de manera formal, judicial o estándar poder hacer estos cambios de ubicación de titular o sencillamente hacerle entender a esta gente, a esta compañía que no va a lograr ubicar a la persona que está buscando. El hecho de no tener estos mecanismos donde podemos asegurar la propiedad de un domicilio, de un número telefónico o de algún medio de contacto, no se expone, aunque por una mala práctica de un tercero, podamos estar recibiendo todo este tipo de molestias, de acosos y muchas veces hasta amenazas de estos agentes extrajudiciales. El último caso que queremos compartir, y esto se ha disparado muchísimo a partir de la pandemia, es que al aumentar todas las transacciones digitales y ir recurriendo cada vez menos al dinero en efectivo, se ha masificado el uso de terminales de pago desde pequeños negocios, desde el puesto de comida rápida o de tacos, las tiendas de regalos, casi cualquier negocio actualmente puede tener una manera de aceptar pagos de tarjeta de débito o de crédito. ¿Cuál es el problema con la falta de una política o la falta de controles de privacidad sobre esta información? Bueno, este es el caso de una persona que estaba utilizando su primer tarjeta, no era un usuario financiero con una gran transaccionalidad, así es que lo utilizó durante un cierto mes en 2 o 3 lugares. Viene estas fechas del buen fin y de repente empieza a recibir avisos donde alguien en algún momento se hizo de estos datos de tarjeta y empezó a tratar de hacer transacciones en línea en una tienda de autoservicio donde con ciertas promociones alguien trató de adquirir una computadora. El problema no es tanto, o aquí lo podemos tener en 2 puntos de la transacción, porque número uno, tuvimos un mal cuidado de la protección o del tratamiento de estos datos, porque estos datos no debieron permanecer en el negocio una vez terminada la transacción original. Pero viene una segunda falta, una segunda omisión, cuando a través de un portal en línea o a través de una transacción en persona, si es que fuera el caso, no se verificó la identidad ni la propiedad de este medio de pago. Estos 3 casos que les estamos compartiendo aquí son de los más típicos que nos encontramos cuando no tenemos una estrategia o controles que nos permitan asegurar la privacidad
de la información a la que tiene derecho cualquiera de nuestros clientes o usuarios en la operación de nuestros procesos de negocio y en la gestión de nuestra arquitectura tecnológica y nuestras estrategias de seguridad de información. Ahora vamos a platicar un poco, bueno, ¿y qué es este concepto de la privacidad? ¿Cómo se lo explico a mi director? ¿Cómo se lo explico a mi consejo? ¿Cómo logro echar a andar este programa? ¿O cómo podemos comunicarnos con nuestros usuarios o contra los líderes que tenemos en la organización? De manera muy general, vamos a tener que este tema de la privacidad tiene que ver con tener derecho a un espacio, una esfera, donde nosotros podemos la posibilidad de decidir qué información compartimos y a quién se la compartimos. De una manera y más enfocado a un sistema de gestión de la privacidad, esto lo vamos a orientar a un tema donde vamos a buscar evitar impactos adversos en base a principios que vamos a revisar a continuación, que son de uso o son unas guías generales o universales para poder identificar cuáles prácticas no se consideran adecuadas o pueden generar situaciones nocivas para el titular o el propietario que genere estos datos personales durante todas nuestras transacciones de negocio. Si nos tomamos o nos llevamos de esta definición, este concepto de tener derecho a un espacio donde nosotros, de manera irrestricta, podemos decidir qué datos compartimos y a quiénes se los compartimos, vamos a poder entender muchos de los controles que nos solicita la norma a continuación. Antes de pasar a la parte más técnica de este sistema de gestión de la privacidad y entender su estructura y cómo funciona, hay algunos conceptos que es muy importante aclarar y aquí tenemos que luchar con una idea que por lo menos en Latinoamérica esto ha ido pasando a mejor vida, afortunadamente, en mercados donde estas regulaciones son muy activas, principalmente en Estados Unidos o en la Unión Europea, por esta facilidad a tener acceso a una demanda o a ejercer una acción legal cuando tenemos alguna organización que no está haciendo respeto de la ley. Y en este sentido, el concepto de datos personales identificables tiene que ver con toda esta colección de atributos que nos van a ayudar o que pueden permitir la identificación de manera directa de lo que la ley entiende como una persona natural. Estos son cualquier persona o ciudadano de carne y hueso que ha nacido y que está sujeto a los derechos y obligaciones de la regulación de la jurisdicción donde estamos operando. Adicionalmente a esto, los datos personales identificables también pueden ser datos derivados, y esto es muy importante entenderlo. Los datos que nos van a permitir identificar una persona son aquellos atributos que de alguna manera nos pueden llevar en un solo brinco a determinar de un grupo quién es esta persona que estamos tratando o ubicando, pero también hay datos derivados que si los agrupamos con una cierta cantidad o con una cierta lógica detrás, podemos llegar de manera indirecta a identificar algún atributo o alguna persona en particular. Probablemente no necesariamente pueda saber mi nombre completo, mi dirección completa, pero si tengo datos relacionados, por ejemplo, un número de suscripción de un servicio, y esto yo lo puedo cruzar con una base de geolocalización que pudiera tener un proveedor, esta combinación de datos derivados o de datos secundarios, entonces se podrían considerar también como datos personales de identificación. En resumen, los datos a los que vamos a hacer referencia, estos datos personales de identificación, pueden ser aquellos que de manera directa nos permitan identificar una persona natural con alguno de estos atributos que presentamos o una serie o colección de datos derivados que nos permitan distinguirlo o separarlo de un grupo mediante alguna combinación de comportamientos o de reglas lógicas que nos permitan su identificación a través de algoritmos o a través de reglas de negocio. Cuando hablamos de estos principios a los que hacíamos referencia en la definición, la mayoría de las regulaciones que hablan sobre este tema de privacidad, y así viene referenciado en el sistema de gestión de privacidad, hacen referencia de inicio a la primera norma que manejaba estos principios para distinguir
conductas nocivas o esquemas que perjudican al titular de los datos. Principios como tener la opción de una elección y un consentimiento informado. Esto quiere decir que tenemos nosotros como organización que definir cuál es el uso que le vamos a dar a esos datos y tener un mecanismo para que el titular de esos datos o el tutor legal, si estamos tratando con algún menor o alguna persona discapacitada, nos pueda dar esa validación o esa autorización cuando sea necesario. Principios como la minimización de datos. En la América Latina y en empresas que estamos muy atrasados, tenemos esta costumbre de querer guardar los datos, la mayor cantidad de datos posible, por si después los necesitamos. Esto, a ojos de una legislación de privacidad, es una muy mala idea porque lo único que hacemos es incrementar el riesgo ante una vulnerabilidad o un robo de información y por lo tanto estar expuestos a multas o penalizaciones mayores. Esto lo que significa es que deberíamos apostar o pedir solo los datos que los procesos de negocio requieren y justifican. También el tema de tener una apertura, una transparencia y una notificación cuando la empresa como tal es vulnerada o cuando tenemos algún problema en el procesamiento de los datos, esta práctica de querer ocultar la información y avisar meses después que fuimos vulnerados, hackeados o que hubo un empleado que perdió un equipo de cómputo o que nos extrajeron datos porque alguien dejó olvidado una memoria o un disco no cifrado sin controles, es algo que la legislación nos pide cambiar y esto tiene una explicación muy sencilla. Si nosotros ocultamos en esta área gris meses, semanas, a veces ha habido casos documentados de este año, ese tiempo entre que nos vulneraron y avisamos al titular de los datos es una oportunidad muy rica para cualquier atacante que pueda explotar estos datos. Temas sobre tener un uso específico y legítimo en nuestros procesos de negocio del dato que requerimos, cuestiones como limitar el tiempo en que vamos a guardar la información de un usuario. Nos hemos topado clientes en la práctica donde tienen archivos de personal o información de clientes que ya no tienen una relación activa con el negocio y que ya se excedió el periodo de retención que nos marca cualquier norma interna o legal o fiscal a la que estén obligados. En este sentido, es una muy buena práctica que para cada registro o base de datos tengamos muy claro cuáles son estos tiempos donde el dato ya deja de ser útil y por lo tanto lo único que estaríamos haciendo es incrementar un riesgo al preservarlo más allá del tiempo que la ley o nuestros procesos de negocio lo requieren. Es muy importante que las organizaciones tengan un mecanismo que no requiera un proceso formal de demanda judicial o que no tenga que ser un gobierno o una asociación de consumidores quien inicie una acción, sino que seamos respetuosos y seamos atentos a las peticiones individuales de acceso y de ejercicio de los derechos que cada legislación le ofrece al titular de los datos. El tema de limitar, y esto es bien importante porque con todas las ventajas que nos dan la inteligencia artificial y la minería de datos, tendemos a exceder o abusar de esta colección de datos que podemos pedirle a un usuario, aunque exceda o no esté relacionado con el propósito que está cumpliendo la compañía para ese titular o para ese producto o servicio. Un punto muy importante, si este principio lo hubieran respetado, estos temas de la cobranza extrajudicial no los tendríamos ahorita en el foro. Yo tengo derecho a que si tú registraste mal mi nombre, que es un tema muy importante cuando te metes a temas legales, el uso de un espacio, el cambio de una letra o un error de ortografía cambia completamente la identidad legal de una persona. Si el dato es equivocado porque tienes un número de teléfono al cual no tienes derecho o que no me corresponde, invalida todo el proceso de negocio y invalida los resultados para los cuales fue diseñado. Este derecho a que las organizaciones se hagan responsables de que la información sea de calidad y se corrija en el momento adecuado, se vuelve muy importante para esta experiencia que queremos diseñar para el usuario y el respeto a estas leyes de privacidad. Por último, muy importante, la responsabilidad de la organización. La principal estrategia de las organizaciones que no les importa el tema de la privacidad es atender y alargar hasta que el titular se harte. Esta es la razón por las cuales las multas se han incrementado a través del tiempo y tenemos condiciones más agresivas, dado que ha habido mucha pasividad o prácticamente negligencia de muchas organizaciones, al punto que las multas
que hemos visto que son escandalosas en los medios de comunicación van para compañías, no que fallaron una, dos o tres, sino que fueron muy consistentes el ignorar las advertencias y las peticiones de la autoridad en este punto. Por último, hay un compromiso a nivel principio donde se pide que con la misma seguridad de información que resguardas los datos de la compañía, es el mínimo nivel de seguridad, si no es que habría que incrementarlo para estos datos de tus usuarios o de tus clientes. Y por último, este esfuerzo consciente, sistemático y constante por asegurar esta definición o esta experiencia de una privacidad donde reconocemos que es un derecho de la persona decidir cuáles datos, cómo y en qué momento pueden o no deben ser tratados. Para avanzar al tema del sistema de gestión de privacidad, todas las regulaciones manejan más o menos los siguientes roles y responsabilidades. Hay una persona natural, un ciudadano, sea una persona en pleno uso de sus facultades legales y mentales, un ciudadano con todos sus derechos, o alguien que está bajo la tutela de un ciudadano, que puede ser una persona discapacitada o puede ser un menor. Este concepto del titular es la persona o es el núcleo de todas estas prácticas y controles que vamos a buscar implementar, reconociendo que es un derecho humano que le otorgan a las personas poder autodeterminar y ser dueños de la información que se genera de su persona y de su calidad como ciudadano. Los otros roles que son importantes para entender esta legislación es la figura del controlador. Y el controlador es una persona o un grupo de personas que dentro de la organización tendrán que hacerse responsable del cumplimiento y de la implementación de los controles que dan atención a los derechos a los que tienen los titulares. En este caso, la tendencia que tenemos en el mercado latinoamericano es que esto se decantó por áreas legales, por áreas de finanzas o por áreas de tecnología. No hay una definición dentro de la ley si hay una preferencia por una u otra área, porque a final de cuentas el controlador es quien tiene que responder ante la autoridad y a los titulares de los datos para el ejercicio de sus derechos. Obviamente, la legislación reconoce que en esta economía digital, esas compañías que se dedicaban a hacer todo desde desarrollar, gestionar la tecnología, hacer procesos de cobranza, de entrega, de mensajería, quedaron atrás. Y reconociendo que tenemos una cadena de proveedores, también hay una cadena de responsabilidad y tendrá que haber una cadena de aseguramiento de la privacidad de estos datos. Esta figura de los procesadores es cualquier proveedor que vaya a tener uso o necesidad de estos datos personales que yo estoy recolectando de los titulares y que mediante un encargo y una relación contractual bien establecida voy a delegar para que esa persona opere una arquitectura tecnológica, opere un proceso de negocio, como pudiera ser una mensajería, una recolección de información o sobre todo nos ayude a tareas de desarrollo o de gestión de la tecnología. Y por último, tenemos la figura del regulador. En México, este regulador es el INAI, pero cada legislación en cada país tendrá una figura diferente con principios que podemos de alguna manera entender o homologar a estos principios y a una regulación que si bien es local y en algunos casos como en la Unión Americana puede cambiar entre estado y estado en montos de sanciones y en mecanismos de operación, tienden a homologarse en los principios y en los objetivos que buscan para proteger a los titulares y sus datos. Para zanjar una discusión, que es una pregunta que nos hacen muy seguido, oye Fernando, ¿podemos brincar a tener privacidad sin tener seguridad de información? La respuesta es no. La privacidad es un objetivo de segunda generación una vez que tenemos un esqueleto o controles mínimos que nos permiten primero asegurar la información, los procesos y las personas que participan dentro de la organización. Y una vez que tenemos un mínimo de controles en seguridad de información, podemos empezar a trabajar cómo los extendemos o cómo los orientamos para atender los requerimientos de lo que es un sistema de gestión de la privacidad. ¿Puedes tener seguridad de información sin privacidad? Claro que sí, es la mayoría de la implementación que nos topamos día con día, pero la condición contraria no es posible. No podemos llegar a tener una privacidad real, entendida y bien gestionada si no tenemos estas prácticas mínimas y controles en seguridad de información. Vámonos ahora a entrar al cuerpo de la presentación y es qué nos ofrece como guía o como referencia
un sistema de gestión de privacidad de información. La norma tiene una colección de 8 secciones y una colección de anexos que nos da guías muy específicas de qué es lo que tenemos que cumplir. De entrada, y esto se conecta con lo que acabamos de explicar, la norma toma el cuerpo completo de la norma 27001, o sea, tener un sistema de gestión de seguridad de información, y nos pide armar este esqueleto como punto de partida. Todos los controles que tenemos o todos los requerimientos que tenemos en la norma 27001 los vamos a tener de una manera resumidos en la sección 5 de esta norma. ¿Y qué nos obliga o a qué nos compromete esto? A tener un entendimiento del contexto de la organización, cuáles son las normas y las regulaciones que debo atender, cuáles son las condiciones del contexto en el que opera mi organización, un entendimiento al menos de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, y entender los requerimientos y las expectativas de los grupos de interés, tanto internos como externos. Nos pide, al igual que todos los sistemas de gestión, tener un compromiso muy claro y preciso a través de políticas y de definición de roles y responsabilidades desde la alta dirección, de tal manera que la organización entienda que esto no es un proyecto ni de legal, ni de TI, ni de cumplimiento o de control interno. Es un compromiso que va a estar, y lo vamos a ver en el tipo de controles que nos pide, embebido en todos los procesos de la organización, desde el diseño del producto, cómo hacemos el acercamiento, cómo diseñamos la experiencia y sobre todo cómo atendemos o hacemos reales la atención de los derechos que tienen los titulares. Todo el tema de planeación, de tener un análisis de riesgo, procesos que nos permitan llegar a conclusiones sistemáticas y rastreables a través del tiempo, la asignación de los recursos técnicos, materiales y humanos y la implementación de los controles que sean pertinentes al sistema de gestión, nos lo pide en el capítulo número 5. Como todos los sistemas de gestión, esto es un proceso de mejora continua, por lo cual hay secciones donde tenemos que explicar cómo vamos a tener estos ejercicios de auditoría interna y externa, de tal manera que tengamos una evaluación interna y una externa para mantener este principio de independencia y tengamos cuáles son las metas del siguiente ciclo para poder demostrar la mejora continua. Además de estos ejercicios de auditoría y de evaluación, se incluyen por descontado los esfuerzos de capacitación y de concientización tanto en el tema de atención y de implementación de los derechos ARCO, como en el uso y tratamiento de lo que nos pide la ley y la regulación de cada país en cuanto a datos personales. Dentro de lo que serían los apartados 6 y 7, tenemos todas las guías de implementación que tenemos en el 27002, pero esto es como una guía solamente, no es un requisito que estaríamos obligados a seguir, pero si queremos una manera de cómo interpretar esto con una perspectiva de privacidad, estas dos secciones nos van a dar información valiosa e importante a la que podemos recurrir si tenemos un control que le queremos extender o dar este nuevo alcance o que queremos reorientar en nuestra práctica. Vamos a tener aquí en la parte de anexos, ahora sí, unas guías de controles objetivos y compromisos de control que vamos a atender para las dos figuras que estábamos revisando. Hay compromisos muy claros y específicos para los controladores. Recuerden, la persona o grupo que es responsable de proteger los derechos y obligaciones que tiene cada organización para el respeto de los derechos ARCO. En este punto, hay 8 controles destinados en la norma para explicar y cuidar los temas que tienen que ver con la recolección y el procesamiento de los datos personales. Tenemos también 10 controles dedicados a garantizar que los titulares van a tener una manera sencilla, clara y efectiva de ejercer sus derechos. Si estamos en México, esto sería el ejercicio de los derechos ARCO y la atención de todas las observaciones que tenemos frente a la autoridad. Aquí es donde el reto se empieza a poner muy interesante. La norma nos pide que en el diseño de productos y de servicios tengamos privacidad por diseño o por defecto. Y esto es un cambio y un reto de veras fenomenal, porque implica que desde el diseño de un software, desde el diseño de un producto, nos estemos cuestionando paso a paso, aún en nuestros procesos de negocio, cuáles son los mínimos datos y cómo podemos proteger estos datos para que ante un error humano o las fallas que vamos a tener en la tecnología o los incidentes de seguridad,
estemos en una posición que no sea inherentemente riesgosa o que no nos lleve a tener multas grandes dentro de nuestra regulación. Por último, hay condiciones o controles que se enfocan, 4 en este caso, a todos los procesos de acceso, transferencia y liberaciones de datos personales, sea porque estamos en este proceso de buscar los mejores proveedores que nos ayuden a mejorar nuestro diseño de producto o nuestro diseño de servicio, o porque tenemos que atender algún requerimiento judicial relacionado con algún dato que yo estoy manejando dentro de mi oferta de productos o de servicios. Cuando hablamos de los procesadores, todos estos proveedores que nos van a ayudar a darle este tratamiento, esta gestión de la arquitectura, estos procesos de negocio que estaremos subcontratando, vamos a tener controles orientados a los mismos objetivos con una perspectiva distinta. Principalmente, lo que buscamos aquí es que existan condiciones para que haya un entendimiento entre el controlador y el procesador de a qué está obligado este último, precisamente para dar cumplimiento a lo que en el aviso de privacidad que se le comunicó al titular de los datos, el proveedor de servicios entienda cómo está obligado y a qué debe estar obligado durante la atención de este contrato que tiene con el controlador. También es muy importante que existan los mecanismos, preferentemente a través del contrato, que permitan ejercer todos estos derechos y que realmente exista la posibilidad, tanto técnica como administrativa, de que si hay algún dato como un residuo o residente en la infraestructura y ese titular pidió que se removiera o ya no tenemos derecho a tratarlo, tengamos una manera, un proceso para asegurarnos que ese dato no queda a resguardo del proveedor, siempre y cuando no tengamos un mandato judicial que así lo pida. El tema de incorporar estas cláusulas o estos puntos de comunicación para que dentro del diseño de sus productos y de sus servicios podamos embonar o podemos integrarnos a estos principios de diseño de privacidad por defecto, se vuelven muy importantes para que esta cadena de servicios se vuelva también una cadena de seguridad que nos permita llegar a la privacidad. Y por último, y aquí la parte más importante, hay 8 controles dedicados a establecer estos mecanismos de avisos y de entendimiento. Si ese proveedor tiene a su vez proveedores que le van a ayudar en ese tratamiento o procesamiento de la información. Básicamente, estos mecanismos lo que buscan es tener un entendimiento y una transparencia de quién está participando, qué responsabilidades hereda desde el aviso de privacidad del controlador y cómo nos vamos a asegurar que estos derechos que tiene el titular efectivamente se puedan ejercer en la práctica sin alguna limitación técnica o sin alguna limitante por una política de negocio o alguna limitación contractual. Pasemos a hacer un recorrido rápido de los controles que hemos venido mencionando. ¿A qué nos referimos con estas condiciones de recolección y de procesamiento? Bueno, principalmente a este requerimiento donde yo como organización tengo que buscar una manera clara de definir qué voy a hacer con el dato, para qué lo voy a utilizar y cómo lo voy a comunicar. Si hay algún soporte o regulación que tengo que considerar por algún dato que se pueda considerar sensible o que me pueda llegar a cuestionar un titular, debo de buscar esos fundamentos. Es muy importante determinar, sobre todo cuando estamos manejando datos sensibles, cuándo y cómo debo obtener este consentimiento y cómo voy a establecer mis procesos de negocio para que sea accesible, sea que lo pide el usuario, porque lo llegue a olvidar o se llegue a cuestionar o porque me lo pida la autoridad. Esto va más allá de tener un archivo con cartas firmadas. Esto se extiende a estos contratos de servicio o acuerdos de nivel de servicio que tenemos que ir buscando la manera de ir integrando a nuestros productos y servicios. Adicionalmente a esto, es importante que las compañías integren a sus prácticas en aquellos casos donde vean un riesgo considerable, este impacto o este ejercicio de análisis de impacto a la privacidad. Esto básicamente es tomar una perspectiva si tuviéramos algún mal uso, abuso o fuga de información en los diferentes procesos de negocio, cómo nos impactaría y cómo va afectando esto la experiencia y qué responsabilidades reputacionales o legales tendríamos. Muy importante tener aquí muy claros los contratos hacia los procesadores, tanto de primera mano como aquellos que están subcontratados,
y sobre todo tener estos registros que nos permitan demostrar e identificar el procesamiento. Adicionalmente, tenemos en el área del lado de controlador cómo podemos asegurar los derechos que tiene el titular. En este caso, tenemos que dejar por escrito y tenemos que tener esta conversación para que todo el grueso de la organización entienda que estos derechos no son opcionales y entienda dónde van a participar y cómo deben participar. También es muy importante que tengamos en este caso el entendimiento de por qué estamos solicitando tal o cual dato, cómo es que le vamos a comunicar esta información al titular de la manera más clara y sencilla posible. A veces tenemos clientes que como una primera respuesta quieren ahogar al usuario final en una explicación de 15 o 20 páginas que todos sabemos que no se va a leer. Uno de los grandes cambios en estas legislaciones es buscar una comunicación clara o simple que permita entender qué es lo que te estoy pidiendo y por qué te lo estoy pidiendo, para que alguien con un mínimo nivel de conocimiento en la materia pueda tomar una decisión informada. Es muy importante en esta área de controles que tengamos una manera de implementar, para el caso de México, que esto puede variar de legislación en legislación, los derechos ARCO, es decir, el derecho que tiene un titular a saber qué datos tiene una organización de él, a cambiarlos, a oponerse o a corregirlos si es que fuera el caso. Es también muy importante, o lo que nos pide la norma aprovisionar o definir, es cómo vamos a establecer los procesos para que todos estos derechos se ejecuten en la práctica de una manera que no necesite recurrir a una instancia legal y sobre todo que no entorpezca la operación o condicione la recepción de estos servicios o de estos productos. Avanzando aquí, el reto que nos dejan aquí es cómo podemos diseñar o incorporar en nuestras prácticas de desarrollo, en nuestras prácticas de diseño de cadena de suministro, el tema de la privacidad, no una vez que ya se concretó el servicio, sino desde sus primeras etapas, de tal manera que los controles, la tecnología y los procesos de negocio incorporen este concepto de la privacidad, yendo solo por los datos que estrictamente son necesarios, limitando cómo los voy a procesar y no haciendo un uso que no estuvo diseñado y aprobado para el producto o servicio y que por lo tanto tampoco está comunicado ni aceptado por el usuario o en este caso el custodio de los datos personales de algún menor. Este principio de minimización o de identificación se vuelve muy importante porque hay comportamientos que yo puedo obtener aislando la identidad de la persona y que no necesito llevarme toda la colección de los datos. Si estoy analizando tiempos de espera o ruta, puedo llegar a este tipo de conclusiones que necesito para seguir mejorando mi negocio y competir sin necesidad de saber que fue el usuario A o B o C y dependerá mucho de la información que yo quiera extraer. Esto es uno de los puntos que normalmente más tiempo y más reto llevan las organizaciones porque requiere repensar la manera en que diseñamos e implementamos nuestros productos y nuestros servicios. Un tema muy importante a entender en la arquitectura es que si tenemos plataformas que generan archivos temporales, estos deben de ser identificados y tratados para evitar que generemos depósitos de datos personales identificables que no tienen supervisión o que son puntos potenciales de vulnerabilidad. En el tema de los controladores, en la parte de cómo vamos a compartir, debe de haber procedimientos y políticas que guíen de manera muy clara cómo, con quién y en dónde podemos y no podemos compartir estos datos, dado que debe haber reglas claras y procedimientos definidos para establecer tanto el mecanismo de cómo se van a compartir como las condiciones que tiene que haber en contrato para que al compartir estos datos tengamos el soporte legal y los procesos de negocio adecuado para que estos derechos puedan ir hacia cualquiera de nuestra parte de nuestra organización y hacia cualquiera de los proveedores. Ahora, si ya tenemos claro estos principales temas en el área de los controladores, ¿cómo terminamos de redondear la oferta del lado de los proveedores de servicio? Bueno, básicamente lo que se pide aquí es que si tú vas a ser un proveedor de servicios de alguien que tiene un requerimiento o que tiene que cumplir una regulación en privacidad, desde el contrato y desde el principio establezcas cómo te comprometes a darle cumplimiento a las necesidades que van a tener los usuarios o los clientes de esa organización que está buscando
tus servicios. Obviamente, esto es lo que nos permite establecer los canales y las ventanillas mínimos, al menos tener un oficial que entienda de privacidad o por lo menos las herramientas en arquitectura que nos permitan hacer este intercambio de manera segura y dar cumplimiento a los derechos ARCO que pudiera tener un ciudadano dentro de nuestra regulación. Punto muy importante, de lo cual se ha generado un abuso hasta el cansancio. La norma llegó a tener que definir que si no avisas que estos datos van a ser o pueden ser utilizados para operaciones de mercadeo internos o de terceros, entonces deben bajarse de la mesa. Y esto es lo que explica por qué de repente yo di mi información para tramitar unos datos de tarjeta y de repente me están llamando para obtener una colección de servicios o de negocios que yo en ningún momento autoricé ni solicité. Es muy importante que haya un entendimiento de la notificación cuando falla algún control y haya riesgos de incumplimiento y sobre todo que existe evidencia legal y formal para poder hacer una investigación en tiempo y en forma y deslindar responsabilidades, sobre todo cuando tenemos multas o penalizaciones. Tenemos un control donde tenemos que buscar una manera de enlazar las obligaciones de mi cliente, que es el controlador, hacia el procesador o yo como su proveedor de servicios, de tal manera en que esto se dé de una manera lo más transparente y lo más eficiente posible. De igual manera, nos piden que en el diseño o en el aprovisionamiento de nuestros servicios se considere la privacidad por diseño y por defecto, dado que si somos un proveedor de servicio, pero inherentemente nuestra arquitectura no toma en cuenta esto, podremos estar haciendo subóptimos algunos controles en los que ya haya invertido o está desarrollando nuestro cliente. Adicionalmente, para el tema de los procesadores, y esta es la parte donde más atención le ponen, existe esta práctica con la excusa del secreto industrial, de que no pueden revelar esto por estrategia corporativa. Uno de los primeros temas a cambiar cuando hablamos de privacidad es que tenemos que ser abiertos y transparentes. Si yo tengo a mi vez proveedores, estos proveedores deben de estar identificados y debemos tener esta relación contractual que nos permita llevar hasta sus últimas consecuencias el ejercicio de estos derechos. Mucho se trata de definir claramente en qué me están ayudando estos proveedores que yo estoy armando como parte de mi cadena de servicio o como parte de mi cadena de valor, de tal manera que cada quien pueda identificar y hacerse cargo de la ejecución de estos derechos que va a tener el titular a través de las instancias que mi cliente haya puesto a su disposición. El reto que tenemos aquí, sobre todo con arquitecturas en la nube, sobre todo con volúmenes de transacción cada vez más altos y cada vez menos manos, es que esto lo tenemos que pensar de una manera automatizada y autogestionada. Por eso se hace tanto énfasis en que la privacidad debe arrancar desde el diseño de los productos y los servicios que buscamos ofrecer. Hasta aquí este recorrido a nivel general de los principales controles y la estructura de la norma 27701 y nos gustaría cerrar esta sesión, este webinar, teniendo un entendimiento general de cuáles son las principales leyes y regulaciones que nos vamos a topar en el mercado mexicano o en muchos de los mercados latinoamericanos si es que nuestra empresa tiene operaciones a través del TEMEC en Canadá o en Estados Unidos o en algunas organizaciones que tienen presencia u operaciones en la comunidad europea. Para los temas de los países centros y sudamericanos, la verdad es que compartimos la mayoría de los principios y las legislaciones, salvo en montos y algunos mecanismos, tienden a parecerse mucho a la legislación mexicana. En el tema del principio general de qué nos vamos a encontrar en una legislación, vamos a encontrar estos tres elementos. Primero, una serie de derechos, en México se conocen como los derechos ARCO, estos controles y estos protocolos de cómo vamos diseñando la organización en procesos de negocio, productos y arquitectura. Lo que debe de asegurar es que para cualquier ciudadano que tenga sus datos o haya entregado sus datos a algún servicio o producto que estemos ofreciendo, tendrá de manera irrestricta derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponer sus datos. Esto alineado con los principios que venimos revisando al principio de la charla. Otra de las cuestiones que va a definir la legislación es cuáles son estos mecanismos. En la mayoría de las legislaciones tenemos un contrato de nivel de servicios o un aviso de privacidad, que es el punto de partida de cómo voy a comunicar
yo como organización, qué estoy haciendo con tus datos, para qué los utilizo, quién participa en el procesamiento y cómo voy a atender estos derechos a los que tú tienes, vamos a decir, acceso a través de los mecanismos que hayamos definido. Y el tercer elemento es cómo atiendo, cómo me relaciono con la autoridad. En el caso de México, este es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero principalmente para recibir y darle atención oportuna a un recurso de inconformidad, atender o prevenir las multas o sanciones o las revisiones que en las inspecciones el regulador pueda ejercer. Hablando de la regulación mexicana, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que es la que hizo mención y nos puso al día, fue publicada el 5 de julio del 2010. Esto básicamente lo que trajo o lo que reconoció a nivel constitucional es que precisamente tenemos derecho a la autodeterminación de los datos. Esta idea de que quien paga manda, si yo soy dueño del servidor, del desarrollo o del servicio que estoy contratando, yo soy dueño y señor de los datos, independientemente que no sean mías o que no tengo consentimiento, la ley o la regulación precisamente ataca ese problema y lo ataca de manera que crea una serie de funciones y facultades que quedan en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que le da, entre muchas de las facultades, las facultades de sanción. Sin embargo, la mayoría de las funciones del instituto es educar, comunicar, recomendar y guiar a todas las organizaciones que tienen interés o que tienen necesidad de darle cumplimiento a esta regulación. ¿Por qué se vuelve importante prestarle atención a este tema? Con el volumen o el incremento de transaccionalidad y la dependencia que tenemos en la recolección de los datos, tenemos montos que pueden ir desde los 17,000 pesos hasta los 27 millones para lo que son las faltas menores, hasta montos que pueden ir de los 35,000 hasta los 55 millones. Ahora, estos montos rara vez se obtienen en una primera infracción. Las organizaciones que ya hay información en la materia publicada, hagan una búsqueda rápida en su navegador preferido, van a encontrar estas grandes multas que empezaron a darle relevancia al tema. Tiene que ver con instituciones que sistemáticamente ignoraron los avisos, no quisieron implementar los controles y llegó un punto donde la autoridad tuvo suficientes elementos para establecer estas sanciones. Vamos a tener muchas oportunidades de atender o de relevar este punto. Lo que hay que entender más allá de los montos es lo siguiente. Si hay una responsabilidad que en caso de que nos declaren o nos demuestren que este mal uso, abuso o maltratamiento de los datos se hizo con ánimo de lucro o no protegimos la seguridad y sobre todo hubo un engaño para hacernos de los datos, podemos ser acreedores a un delito penal que pudiera llevarnos a una sentencia de 3 meses a 5 años. Otro punto importante entender a la legislación tiene que ver con que si en los eventos que se están tratando hubo datos sensibles o somos infractores reincidentes, la multa se puede multiplicar por 2. Entonces estamos hablando de daños potenciales que pueden ir desde los 50,000 pesos hasta los 100 millones de pesos aproximadamente. Estos son contra datos de el salario mínimo general publicados al 2022. Pero esto es lo que pasa en México. ¿Qué pasa con todo este ruido que están haciendo legislaciones más avanzadas, como por ejemplo el de la Unión Europea? Cuando hablamos de generaciones en cuanto a legislación, la Ley General de Protección de Datos, que es la que ha hecho más escándalo a últimas fechas por el tema que están en tratamiento con Meta sobre si los datos deben o no deben salir de la Comunidad Europea para su tratamiento, se volvió importante porque agregó 2 derechos que no están presentes en la mayoría de las legislaciones. Primero, garantiza el derecho al olvido, y esto es que si yo en mi adolescencia o en algún momento de mi vida publiqué o difundí algún acto que resulta ser perjudicial en mi vida adulta o cuando yo quiero hacer un cambio en mi vida, la legislación europea establece mecanismos para que ciertas compañías y con ciertas restricciones esa información se retire de la esfera pública y no siga causando este perjuicio y no tengamos esta estigmatización de ciertos videos o ciertos eventos que se vuelven virales. También obliga a las compañías a que en caso de una vulnerabilidad emita una notificación general y restricta antes de 72 horas una vez que se haya detectado el evento y que garantice la portabilidad. La norma en particular se volvió muy famosa porque a diferencia de las otras regulaciones, donde si bien la cantidad nos resulta escandalosa, la verdad es que para un corporativo internacional, estos grandes
gigantes tecnológicos, pues la multa es un evento más de negocio. La norma general de protección de datos en Europa estableció un mecanismo donde por evento te pueden penalizar por el 4% del ingreso global del corporativo o hasta 20 millones de euros. Y eso es lo que nos permite llegar a estos montos que ha realmente puesto a pensar a estos grandes actores que tienen la mayor posibilidad de cambiar el esquema sobre la privacidad a tomarse el tema con otra seriedad. ¿Qué pasa en temas de Estados Unidos? Estados Unidos se vuelve un tema complicado porque si bien tenemos regulaciones que son a nivel federal, cada estado tiene la facultad de atenderlo de manera diferente. Por mencionar algunas de las regulaciones, tenemos la Ley Federal de Protección a Registros de Salud, la famosa ley HIPAA. Tenemos este acta que se dedicó a proteger la privacidad e integridad de los niños por este consumo tan masivo que han tenido juegos y redes sociales, de tal manera que vamos a tener en mercados que son más grandes o que tienen una cantidad de flujos o de transacciones más diversos, legislaciones específicas que tienen una interpretación a nivel federal, pero que tienen particularidades dependiendo del estado donde estemos operando. Por poner un ejemplo, la ley de protección para la información de menores de servicios en línea pide cosas que uno como adulto, como ciudadano, como padre, puede considerar bastante razonables. Sencillamente lo que pide es que las compañías avisen al padre de familia o al tutor qué van a hacer o por qué están pidiendo la información, que no se resguarde información de menores o de personas que estén por debajo de los 13 años. Por aquí encontrarán algunos cambios en políticas de suscripción y de atención de algunas de las plataformas de redes sociales y sobre todo que haya un entendimiento y una claridad qué van a hacer con la información de ese menor. También, porque era una mala práctica, se pone en blanco y negro que no debe ser limitante el hecho de condicionarte el acceso a juegos y a concursos para obligarte a dar más datos de los que estrictamente son necesarios, porque muchos de los modelos de las plataformas no te vendían el juego o el concurso, lo que vendían eran los datos o publicidad a través de ese análisis o esa recolección de datos hacia la esfera, el menor o la familia que lo acompañaba. Y finalmente, un compromiso muy claro de cómo se podría atender este punto. Para temas de riesgos o de multas, las afectaciones que tenemos pudieran rondar los $44,000 y habría que tenerlos. Finalmente, para dar oportunidad, algunas preguntas, cerrando los casos. ¿Y cómo nos pudo haber ayudado este esquema para atender estos escenarios que comentamos? Bueno, si hubiéramos tomado el tema de la privacidad por diseño o por defecto, el número de teléfono pudo haberse generado a través de un token o un código QR que pudiera escanear perfectamente el cajero y de esta manera el número telefónico de esta señorita que tuvo una propuesta no solicitada de una persona que Dios sabrá quién sea, de tal manera que un humano no se entera de la transacción, pero no cambiamos ni entorpecemos la transacción que se pudiera proveer. Esto se puede lograr por muchos caminos y esto es una ventaja que tenemos de la regulación. Hay mucha libertad y flexibilidad de cómo podemos llegar al resultado si entendemos los principios y los objetivos. Si en el tema de la gestión de cobranza extrajudicial hubiéramos podido aplicar el principio de calidad, tener un método oficial y reconocido de señor, está hablando un número que no le pertenece a la persona que está buscando. Le puedo dar una factura, le puedo demostrar que soy titular de ese número por años o que tiene 20 años la persona que no vive de este domicilio. Tanto las personas viviríamos más tranquilos en nuestros domicilios, sobre todo a horas muy inapropiadas en las que hacen estas llamadas, como las compañías tendrían más éxito en la recolección de las cuentas por cobrar a lo que se dedican. Y por último, este tema de no entender el mal uso o abuso de datos de tarjeta, no nada más arriesgamos a nuestros consumidores o a nuestros clientes, con lo cual, si son víctimas de un fraude, obviamente tendrán menos capacidad para seguirnos comprando los bienes y servicios que generaron la transacción. También nos encarece el costo de todas estas plataformas, dado que todos estos fraudes no los absorbe la marca de tarjeta ni el banco, se van reintegrando a los costos de operar y esto explica por qué llegamos a tener tasas de crédito tan altas por incumplimientos o por todo este tema de fraude y nos volvemos un mercado cada vez menos competitivo. Hasta aquí
nos gustaría agradecer el tiempo que le han dedicado a esta charla. Esperamos que haya sido de utilidad y regresaríamos el micrófono para tener alguna pregunta si es que hubiera algún comentario y de no ser así, poder cerrar el foro y dar información sobre las siguientes presentaciones. Adelante, Mercedes. Muy bien, pues comenzamos con la sección de preguntas. Por aquí nos dice Roberto García. Pregunta, ¿las leyes de privacidad de datos que se aplican en los Estados Unidos como COPPA y FERPA son el equivalente del ISO 27701? No necesariamente, es una muy buena pregunta. La legislación es específica de la jurisdicción o del país que le emite. El esquema de ISO 27001 nos va a dar las herramientas, las estructuras, los procesos para que podamos integrar cualquier regulación. Esto quiere decir que si yo tengo implementado el esquema de 27701, yo voy a poder darle cumplimiento tanto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si estoy en México, como a cualquier regulación que yo quiera incorporar, sea porque me quiero alinear a esa política o a esa regulación o porque estoy atendiendo clientes usuarios que están obligados a cumplir esa legislación o esos controles. Pero son dos cosas diferentes. El sistema de gestión de privacidad me va a dar los mecanismos y la práctica que me va a permitir generar privacidad y los controles que me permite demostrar ese cumplimiento ante alguna regulación específica, sea local o internacional. Ok, por aquí también nos preguntan, para quienes ya han obtenido la certificación en 27001, ¿el camino para obtener la 27701 es más corto? Definitivamente, lo que comentábamos en la plática es prácticamente imposible o requiere mucho esfuerzo de no tener ningún control o práctica de seguridad de información, llegar a tener privacidad, no porque no se pueda, sino porque inherentemente vamos a tener una primera fase donde tendríamos que montar un sistema 27000 y a partir de eso construir los controles extra que nos van a garantizar la privacidad. Si ya tenemos andando un sistema de gestión de seguridad de información, el esfuerzo es radicalmente menor y muchas de las prácticas, políticas y controles, tanto técnicos como administrativos que tenemos, los tendremos que ampliar o enmendar, por lo cual se hace mucho más lograble. Muy bien. Y por aquí también nos dicen, si se tienen proveedores que administran herramientas de privacidad de datos, ¿cómo se daría el cumplimiento interno, teniendo en cuenta que ya se tiene la certificación ISO 27001? Mucho de lo que quisiéramos lograr en el tema de privacidad es que habría que clarificar a qué datos tiene acceso nuestros proveedores, diseñar los mecanismos para que cuando yo reciba una petición ARCO, que son las que me van a aplicar a mí en el mercado mexicano, mi proveedor esté preparado para atenderlo, sea si es una consulta, si es una rectificación, si es una oposición o es una cancelación y sobre todo tener a nivel contractual la garantía de que esos datos van a ser debidamente tratados y debidamente eliminados cuando sea necesario. Mucho del reto con los proveedores es empezar a darle esta formalidad que debe de tener el contrato, no nada más como un resguardo para el equipo legal de si algo sale mal te voy a demandar, sino como empezar a manejarlo como esas reglas del juego que nos va a permitir a nosotros como organización darle cumplimiento a las solicitudes ARCO que podamos recibir en el camino. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta, creo que alcanzamos todavía. En caso de estar en una implementación de la ISO 27001, ¿es mejor enfocarse primero en esta y después, una vez terminada, empezar a tratar de implementar la 27701? A menos de que ustedes tengan identificado en el sistema un requerimiento o un riesgo muy alto por temas de privacidad, el camino típico a seguir es primero hacer una muy buena implementación de un sistema 27001 y a partir de eso construir. Sí hemos tenido clientes que por necesidades muy específicas, oye, voy a entrar a operar a la Unión Europea porque es una meta de mi dirección, o tenemos un lanzamiento de un producto o un servicio en Estados Unidos este año. Bueno, entonces lo que tendríamos que ampliar es el catálogo de controles que tendremos que cumplir, pero no habiendo la necesidad inmediata o específica por un proyecto de negocio o un objetivo en la estrategia, lo recomendable es terminar la implementación de un 27001 y como parte de las metas de un segundo o tercer ciclo, apuntar a esta extensión para atender los requerimientos de privacidad.
Muy bien. Y bueno, pues la última pregunta, ¿cómo se complementa el ISO 27701 con la certificación PCI? Es una excelente pregunta. La certificación PCI es quizá una de las certificaciones a nivel internacional más difíciles de cumplir, pero se centra únicamente en la información de datos de tarjeta de pago, tarjetas de crédito o de débito, y es muy exigente. A diferencia de la mayoría de los esquemas de ISO, si yo no tengo un solo control de PCI, no se me permite certificarme, a reserva de que podemos tener, siempre y cuando demostremos un compromiso y mejora continua, una serie de mecanismos que me permiten certificarme e ir mejorando a través del tiempo. La principal diferencia es que todo este énfasis que hace PCI solo se centra en sistemas de pago y en datos de tarjeta. La privacidad va a tener un enfoque mucho más amplio, dado que cualquier dato, incluidos los datos de tarjeta de crédito o tarjetas de débito, voy a tener que protegerlos, pero principalmente porque el 27701 se va a enfocar en que los derechos ARCO se puedan implementar para toda la organización y esto vaya en línea tanto en procesos de negocio como en arquitectura. En resumen, PCI hace un cuidado extremo de datos de tarjeta y al sistema de pago, pero 27001 nos obliga a repensar esto en cómo atender los derechos ARCO, hacer esta cadena de servicio y de responsabilidad en la privacidad y extender a los datos que nos entregan tanto clientes como usuarios. Pues muy bien, con esto terminaríamos la sección de preguntas. Si hay alguna otra, por favor escríbanla y estaremos en contacto por medio del correo electrónico. Muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes, tanto Fernando como nosotros. En la parte de redes sociales nos pueden buscar, nos pueden seguir en el canal de YouTube, también LinkedIn. Y bueno, pues los vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, que tengan un excelente día.